Buenas tardes, pues qué gusto, como siempre, estar con ustedes de nueva cuenta y seguir platicando de una mujer, una pintora, una luchadora social. Bueno, puede decirse que también eh, una mujer que se adelantó a su tiempo, que hizo exactamente lo que quiso en su vida a pesar de los problemas que tuvo con su salud. Eso no le impidió. Fue de veras y sigue siendo y lo será un ejemplo para las mujeres y para las creadoras y para los creadores. En fin, yo siento que es un orgullo de México. Bueno, pues hoy les había prometido hablarles de su obra y un poco allí, unas pinceladitas de la gastronomía. Y bueno, pues entrar al inconsciente de Frida es internarse en arenas movedizas porque de verdad que tiene una vida muy complicada. Eh, Sabemos, así como un pequeño repaso, que fue hija de Guillermo Kahlo, un hombre que fue un excelso fotógrafo que estuvo participando con Porfirio Díaz a través de Yves Limantour. Y bueno, luego ya se viene la revolución y, y vienen una serie de problemas económicos y pero a Frida nada la doblega. Una mujer que de verdad no sé cómo resistió, qué capacidad de resistencia. Fue maravillosa ese ejemplo de fortaleza, porque muchas veces pues yo creo que nos quebramos con cosas mucho más pequeñas como las que a ella le pasó. Imagínense ese accidente que, que iba acompañada de su novio, don Alejandro Gómez Arias, un hombre que llegó a destacar muchísimo, se amaban, se querían, tenían una gran identificación, porque tenían los mismos gustos, las mismas afinidades, inquietudes políticas. Y bueno, pues recuerden que ella perteneció a este grupo de los cachuchas, porque bueno, pues en ese entonces usaban la cachucha, que ahora lo siguen haciendo los chavos jóvenes, pero en ese entonces se juntaron, pues no eran más de 8 o 10 de los notables estudiantes, y había dos mujeres. Y bueno, pues ella logra trascender ese accidente que de verdad, nomás de pensar que se le fracturó su pierna en 17 añicos, diría yo, y que le cruzó el pasamano del tranvía desde la espalda hasta la vagina. Imagínense qué dolor, qué fortaleza. Estuvo meses enteros boca abajo tratando de trascender ese dolor. Y ahí empieza una historia que tuvo que ver con su vida y con su muerte, con las drogas para mitigar sin duda esos dolores tan infinitos. Bueno, pero su vida, a pesar de todos estos sinsabores, también tuvo una serie de cosas muy atractivas.
ya que se había instalado porque vivió en la Casa Azul, que su padre la construyó, y ella ahí creció, ahí nació. eh, Sabemos que un 7 de julio, que para ella el julio estaba marcado porque también en el mes de julio muere. Y bueno, pues su obra es muy, muy diferente a la de todos, a la de todas. Y yo creo que eso es lo que ha hecho la fridomanía, que hay personas, que ya lo hemos comentado, que sienten una cierta repulsión, de decir, ¿por qué la fridomanía? Pues hay muchas razones para pensar que puede existir y que se sigue alimentando de la de su esencia, de su espíritu, de su fuerza. Y bueno, pues su madre, de una manera muy imaginativa, le puso en la cama un espejo. Y por eso su obra son, la mitad de sus obras, que se dice que son 150, aunque hay quien asegura que son casi 200. Ella, la mayoría son sus autorretratos. Y quiero empezar con el primero, en donde ella balbucea su estilo. Y yo creo que eso es lo que ansiamos tanto los creadores, los pintores, el tener dejar una huella digital aquí en el mundo y sobre todo en nuestra obra. Ella pintó este autorretrato, tenía escasos 17, 18 años cuando lo pinta, y está, pues podríamos decir que hasta parece un Modigliani, ¿no? Es ese cuello largo, esa mano tan tan larga que parece que va a abarcar el mundo, sus sus cejas juntas, que fueron una gran característica, y aquí todavía no tiene el atuendo, que también es parte fundamental de Frida. Y bueno, pues ella con mucho, con un gran entusiasmo, estaba estudiando, y ya les había contado esta anécdota, pero no está de más que la repasemos. Quiso estudiar en la única preparatoria que había en aquel entonces, que era la preparatoria, pues el máximo exponente para adquirir el conocimiento. Y pues ella tenía deseos de ser doctora, era algo que le llamaba mucho la atención. Tenía yo creo que también este accidente, me imagino yo, estoy elocubrando, que tal vez ella quería también mitigar el dolor de tantas personas. Lo hemos visto ahora en la pandemia, lo importante que son los médicos. Y sí, y algo que da mucha tristeza, que en México el mayor número de muertes en todo el mundo ha sido aquí en nuestro país, en este gremio de la medicina, en este sacerdocio, podríamos decir, que es la medicina. Y bueno, pues ella estaba entusiasmadísima y tenía estos deseos de ser, de conocer. Era una mujer muy inquieta, muy inteligente, que quería de verdad abarcar el mundo, y logró muchas cosas, muchos de sus sueños. Quizá no todos, porque murió joven, sabemos que murió muy joven, víctima de todas estas
después de, imagínense, de 38 operaciones, que se dice fácil, uno a veces con una o dos siente que se le viene el mundo encima. Ahora 38 cirugías y 38 pero verdaderas cirugías en donde le trataban de enderezar la columna, le ponían un corsé de fierro, otro de yeso, en fin, hicieron muchos pues experimentos, podría decirse, para ver cuál le sentaba mejor. Y bueno, pues un buen día, ella, siendo muy amiga de Tina Modotti, esta mujer que llegó a nuestro país, italiana, una gran fotógrafa, le dice, ¿por qué no vamos a ver los murales que está trabajando el gran maestro Diego Rivera? Y bueno, pues ella, aventada como era, así toda echada para adelante, dijo, claro, vamos. Y lo ven, y ella estaba verdaderamente conmocionada y casi no podía darle crédito a que estaba frente al gran muralista, el muralista más importante de nuestro país y que además trascendió los límites, las fronteras de nuestro país. Una vida impresionante la de Diego Rivera. Y él era un hombre bueno, un hombre con una ganas de ayudar a México y enamorado, por supuesto, de su país. Y bueno, pues examinó la obra de Frida y le dijo, yo en principio creo que tienes talento, pero tienes que trabajar un poco más para que yo te pueda dar una opinión. Y entonces ella pues corre a su casa, a esta casa azul que fue un refugio para ella muy importante, y dice, bueno, pues sí, yo voy a trabajar más. Y rápidamente hace dibujos, bocetos y pinta otros temas y se los lleva al maestro y le dice, pues mira, muchacha, sí confirmo mi primera impresión de que eres una mujer con talento, pero bueno, pues la experiencia no la sustituye nada, así es que a trabajar. Y bueno, pues coincidían en algunos lugares porque ella también fue una luchadora social y que se identificó mucho con la izquierda, con el Partido Comunista, y quien la llevó por estos caminos fue nada más ni nada menos que Tina Modotti. Y allí se encontraba al maestro Diego Rivera. Y empezaron a ser más amigos y a conocerse, y pues el maestro sabemos que tenía una proclividad hacia las damas y le gustaban además bonitas. Y bueno, pues la gente decía, ¿por qué? ¿Cómo es posible que las mujeres más bellas, pues no solamente mexicanas, sino del mundo, le hagan caso a un hombre que tenía todas las cualidades, pero lo que no tenía era guapura? Era un hombre que imponía, tenía una altura inmensa, 1,90, pesaba más de no sé cuántos kilos, estaba siempre sobradísimo de peso, pero bueno, pues
el trato ahí continuo, como dice la canción, los fue acercando cada vez más al grado de que le dice, él le propone matrimonio. Y bueno, pues ella ni tarda ni perezosa lo acepta. Viven una vida muy, muy conflictiva, porque pues el maestro no dejó de ser como era, enamoradisco, y ella sufría mucho. Sin embargo, también era una mujer liberal, que tuvo muchos novios y muchas novias, lo cual pues en aquel entonces, en una sociedad cerrada, pues no era tan bien visto, se le criticaba. Sin embargo, frente a su obra, pues todo eso se olvidaba. Vivieron muchos años, ella lo acompañó a hacer algunos trabajos fuera de México, y seguían con un tórrido romance entre pleitos y entre arrumacos, y él la consentía mucho. Decían que nada menos se había casado, como les comenté, un elefante con una paloma. Y la verdad es que sí, ustedes pueden verlo en este autor, en este retrato que Frida pintó, que es un óleo sobre lienzo de 1 metro por 75, que está en el Museo de Arte Moderno de San Francisco, en Estados Unidos. Miren, pues aquí vemos las dimensiones del maestro Diego Rivera y el de ella. Y bueno, pues aquí ya empieza ella a tomar un poco más de los consejos que le daba a Diego. Él le decía, tienes que tener una personalidad muy bien marcada, y le aconsejó sus atuendos, sus joyas muy exóticas, los rebozos que adoraba, y siempre las faldas largas, porque se comenta que también tuvo poliomielitis y que había quedado más delgada la pierna derecha que la izquierda. Entonces, imaginativa y coqueta como era, pues siempre traía esas faldas largas que además le iban muy bien. Y pues aquí pinta, ya empieza a estar más presente esa Frida que en algún momento un crítico le dice, tu estilo es surrealista, y le dice ella, no, yo me opongo, yo no puedo aceptar ese término para mi trabajo, porque lo que yo pinto, yo me pinto a mí porque soy la modelo que tengo más cercana, a nadie conozco más que a mí. Y entonces pues ella decía, no, yo pinto mi realidad, que además mi realidad es terrible, es cruenta, es difícil, y la única manera de sobreponerme a ella es pintando, es escribiendo, porque también tenía esa otra cualidad, escribía muy bonito. Y al final ya les diré algunas de sus frases que son célebres. Y bueno, pues hizo un estilo en el que mezclaba el folclore mexicano, los colores muy vivos, característicos de nuestro pueblo, y su vida, que entonces, bueno, pues sí, hacen un estilo único, impresionante. Y entonces poco a poco sigue ella pintando y sigue con Diego. Sin embargo, empezaron a hacer los pleitos, a subir de tono, porque
pues yo creo que ya con la convivencia y con la confianza, eh, Diego se echaba sus miraditas ahí a las mujeres bellas, sus coqueteadas, y algo que a ella le dolió muchísimo, 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 fue el que tuviera un romance con su hermana Cristina, porque recordemos, tuvo dos hermanas mayores, Matilde, Adriana, luego fue ella, y luego Cristina, que era la más pequeña, y Diego se enamora de ella, y Frida no lo resiste, no lo resiste, y fue algo para ella tan doloroso, tan terrible, y, y el resultado de esa gran tragedia amorosa fue esta obra que pintó, Las dos Fridas, en donde está ella eh, entregándole el corazón en donde ella está, pues por supuesto, con la sangre y el corazón ahí a flor de piel, y bueno, pues los corazones comunicándose, estas dos Fridas, una Frida pues que está vestida, ataviada, además porque su madre fue oaxaqueña, y sin duda también influyó doña Matilde en su vestir, además de los consejos de Diego Rivera. Ella aquí la vemos vestida con un traje pues como del diario, y luego un vestido como mucho más de fiesta, ¿no? Este vestido blanco. Y su pintura es autobiográfica. Les decía que más de 75 de sus obras son autorretratos. Y pues ya lo comentábamos. Ella decía, ¿cómo? Yo soy la que estoy más cercana, yo no necesito buscar modelos, aunque también hizo retratos muy interesantes de amigas, de su médico, en fin, pero, pero donde ella se sentía que podía sacar todo, toda su esencia y todo su desgarramiento emocional, espiritual, y era con ella misma, porque pues era donde no había ninguna limitante, y muchas veces pensaba que si nada menos tuvo una experiencia que le encargaron, una de las obras que le hicieron por encargo, donde ella supone su suicidio, y justo quien se la había encargado no la quiso. Y ya les había yo dicho que es algo que a mí me impresiona tanto. ¿Cómo es posible que la pintora más famosa de México y conocida en el mundo entero, nada más haya vendido dos obras? Justo esta se la compraron, se la compró el gran museógrafo del Museo de Arte Moderno, y le pagaban 12,000 pesos mensuales. Y uno no se puede imaginar que un personaje de esas dimensiones hubiera vendido nada más dos pinturas. Es un poco el caso de Gauguin, ¿verdad? Y quien se las compraba era su hermano Teo. Y aquí, bueno, pues fue muy incomprensible que vendiera esas dos obras, pero
Yo pienso que cuando hay tanto dolor en una obra, muchas personas no la quieren tener así como una cotidianidad, como estarla viendo todos los días. Yo creo que los seres humanos tendemos a ocultar nuestras tristezas o por lo menos no hacerlas tan evidentes. Y, y ella pues nunca quiso hacer una concesión de ninguna manera. Y bueno, pues eso es muy loable, el serse fiel a sí misma, a su estilo, a su dolor, a sus angustias, a sus tristezas y a veces hasta su falta de dinero, porque por otro lado Diego era un coleccionista pero consumado y nada menos. Aquí hago un paréntesis pero mejor se los cuento más adelante, ya cuando hablemos de la cocina. Entonces ella pues sufre mucho y con este divorcio fue terrible cuando ella decide separarse de Diego y fue cuando pues yo creo que tuvo las experiencias más fuertes, las más inusitadas y quizá las que eran menos bien vistas para una sociedad que en aquel entonces era todavía más cerrada que ahora. Y bueno, pues pasa el tiempo, pasan todas estas aventuras, estas experiencias amorosas, sexuales. No viene al caso hacer una lista de todas las aventuras, pero muchas ya se saben y aunque no se supieran, se las dejo a su imaginación. Pero ella sigue amando a Diego a pesar de que la traicionó. Imagínense traicionarla con su hermana a quien ella adoraba, porque ella se llevaba mejor, era con la que mejor se llevaba. Ya no puede ser posible que a la hermana que adoro, con quien he tenido verdaderos, pues me ha abierto el alma, el corazón y le he contado todos mis secretos, me haya hecho esto. Y Diego, el amor de mi vida, porque indiscutiblemente ella estaba locamente apasionada y tanto es su amor que recordemos, hay un autorretrato que a mí me fascina, Diego, mi pensamiento, es que tiene a Diego en la frente y era su único pensamiento, era como tenerlo aquí entre ceja y ceja y es una imaginación de verdad bárbara, yo pienso que inconmensurable, y podríamos decir que casi genial. Al principio ella todavía no encontraba, como les decía, su estilo, pero poco a poco fue siendo cada vez más Frida, más y más y más. Al principio hasta se dijo y se comenta todavía por ahí que nunca faltan las envidias de que Diego era quien le terminaba o le empezaba o le daba las ideas, pero nos dimos cuenta y lo podemos confirmar que ella no necesitaba de que le hicieran las obras, ella tenía genio de sobra. Y bueno, pues sí, indiscutiblemente había una serie de afinidades y que al maestro le gustaba el folclore mexicano,
las flores, los mercados, nuestras indígenas, las vendedoras de alcatraces, que esa obra ha dado vuelta al mundo no sé cuántas veces. Y, y así Frida pues no tenía por qué echar mano del talento del maestro, y cada vez pintaba mejor y con más. Yo creo que con ese dolor, yo creo que el dolor es una fuerza muy potente, pero muy potente, que nos permite llevar a cabo hazañas que son increíbles. Y pues, ¿qué creen? Que después de un tiempo, Frida se vuelve a casar con Diego. Se encuentran y reencuentran, y la verdad es que ella, a pesar de sus desmanes amorosos, nunca lo dejó de querer. Ella siempre estaba pensando en él, siempre tenía motivos para recordarlo. Y bueno, pues sufrió muchísimo, llegó a hacerse, dicen, que casi adicta a la heroína, porque eran de tal manera sus dolores que la inyectaban, que era lo único que le mitigaba un poquito sus dolencias. Y nada menos, cuando ella muere, se dice que pudo haber sido una sobredosis, pero no lo creo, aunque todo es posible, ¿verdad? En estas vidas tan azarosas y tan llenas de claroscuros, ¿no? Y ella siempre estaba presente en las luchas sociales, acompañaba a Diego al Partido Comunista, a las juntas, y nada menos, una de las imágenes que tenemos, de las más remotas, es que ella todavía ya, o aún ya con sus dolores infinitos, va acompañando este cortejo político, y con una mascada, pues quizá ya no tuvo ni humor de hacerse esos peinados que eran tan de ella, que ella los puso de moda. Hay mucha gente que quiere vestirse a la Frida Kahlo, pero no podemos olvidar que ella fue la que lo empezó, aún así que le haya sugerido el maestro le haya sugerido los atuendos y los aretes y estas estrafalarios trenzas maravillosas, y siempre tenía que voltearse a ver a Frida, porque era una mujer fuera de serie, y que de alguna manera escondía o pasaba a ratos inadvertido su dolor, porque le encantaba cantar, le gustaba reírse, tocar la guitarra. Y bueno, que les cuente, aquí me mandan una pregunta, que les cuente de la fridomanía. Pues sí, es un fenómeno que pocas, por no decir que la única, o por lo menos la que más sobre todo en creadoras plásticas, porque podríamos hablar de Madonna y de otras actrices, pero en el rubro de las creadoras, ella fue la que, con todo este
atavío de ropa, con esos collares tan mexicanos, y que además amaba, había unas flores, hay unas flores que creo que ya casi ese árbol eh, ya no existe. Me acuerdo que en casa de José Rogelio Álvarez, en Coyoacán precisamente, existía uno hermosísimo, las manitas, y ella se ponía unos collares y unos aretes de manitas que son muy mexicanos, es un árbol muy mexicano, y esa fridomanía no se apaga, cada vez es mayor. Y lo mismo va a Alemania, que recorre toda Europa, Estados Unidos, y en nuestro propio país existe este amor a Frida, este reconocimiento al talento, al vestir, a la manera de cantar, a la manera de alegrarse. Era una buena bebedora y resistía mucho, y tal vez también eso le ayudaba a, a mitigar también sus tristezas. ¿Y quiénes son para usted las mejores pintoras de México, además de Frida y de usted? Bueno, pues está, qué amables. Pues hay muchas creadoras muy importantes, muy importantes. No quiero decir nombres porque luego se me van a enojar las colegas, pero créanme que México es un país donde existe mucho talento. Yo siento que es algo que nos ha hecho grandes y que nos han reconocido, tanto por la plástica, por las artes visuales, como por la literatura, la escultura. Bueno, lo heredamos desde el México precolombino hasta nuestros días, y es reconocido nuestro arte, es reconocido en el mundo entero. Tenemos premios Nobel, mujeres que cada vez están rompiendo ya ese techo de cristal. Y como dice mi hija, que es cocinera, y bueno, más que cocinera, chef y creadora, ella dice que no es un techo de cristal, que es un techo de caramelo. Y me gustó mucho esa manera de concebirlo. Y efectivamente ya hay muchas mujeres, pero que, bueno, pues ahorita acabamos de ver el cambio de gabinete, los cambios que hizo el presidente, y fueron 5 mujeres las que entraron a su gabinete, y cada vez se les reconoce más el talento en en todas las trincheras. Y hay científicas, y el otro día yo estuve viendo todos los inventos que ha habido de las mujeres, y no de las mexicanas solamente, mujeres de todo el mundo. Lo que pasa es que sí había pues como un freno que nos impedía expresarnos, un freno muy terrible y muy grande. Pero hay algo muy bonito que les quiero contar. Después de la revolución, que esta revolución tan cruenta y tan terrible, en el primer país en donde se les permite a las mujeres pintar el desnudo fue aquí en México. Aún uno pensaría en Francia, en Europa, en Alemania, bueno, lo que más me imaginaría yo sería en Francia. Pues no, fue aquí en México. Y fue una larga travesía, porque recordemos que los conventos eran especies de academias en donde se les enseñaba a las
a las señoritas bien, a bordar, a cocinar, a hacer manualidades, pero también de ahí salieron muchas pintoras. Y bueno, pero solamente se les permitía las naturalezas muertas, las flores, a veces uno que otro retrato, pero donde ya se rompen las ataduras fue después de la Revolución Mexicana, y que realmente eso trajo la modernidad y trajo muchas cosas, y sobre todo a las mujeres se nos permitió expresarnos libremente. ¿Qué tendría de malo el poder dibujar un cuerpo de hombre, un cuerpo de mujer? Al contrario, yo creo que es una excelsitud el tratar de imitar al creador, ¿no? Es algo maravilloso, me parece a mí. Y bueno, por aquí hay otra pregunta. Frida y Diego viajaron juntos a Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Y por supuesto, ella lo acompañó nada menos cuando pintó estos murales para una fábrica de automóviles muy importante. Y ella se empezó a aburrir, y fue cuando dijo, yo no puedo, aquí no me gusta, de aquí no soy, yo quiero irme a México. Y se regresó, pero viajaron muchísimo. Ella gozaba mucho de la compañía, de la conversación de Diego, que era un hombre culto, inteligente, los libros que nos heredó, todas sus teorías, y bueno, imagínense lo que no pudo haber vivido en Europa con sus colegas, imagínense con Picasso, con Chagall, con Gris, Juan Gris, que ahí hay una serie de discusión, que quién fue el creador del cubismo. La gran mayoría dicen que Juan Gris, pero sin duda quien realmente lo explotó y lo llevó a su máxima expresión fue Diego Rivera. Yo estoy cierta que casi como Picasso, o a la par de Picasso, él hizo una cantidad de estilos y promovió además el conocimiento, a través de sus ayudantes dejó un gran legado, dejó muchos dieguitos, como dicen, pero realmente sí fue un hombre genial, y que en el mundo entero nos conocen por sus murales, esos murales, y que además México también fue de los países que tuvo una gran trayectoria por el mural, y quien puso la muestra fue Diego Rivera. Y la verdad es que luego vino esta fideidomanía que quizá puertas afuera sea más conocida Frida que Diego, pero sin embargo el que tiene ese andamiaje y esa vertebración y ese genio son diferentes, pero no le podemos negar un ápice a Diego Rivera de todo lo que creó, de todo lo que nos dejó. Nos sentimos orgullosos, orgullosas de que un hombre con ese talento y con esa envergadura pudiera recrear México. Y vemos una de sus vendedoras
una obra de él, un retrato de Silvia Pinal, de tantas mujeres, de Dolores Álvarez Bravo, y es inconfundible su estilo. También eso fue muy importante. Y yo creo que es de las cosas más difíciles para que un artista anhela, el tener una identidad propia, porque es muy fácil imitar, pero crear es muy difícil. Eso estoy segurísima. Aquí hay otra pregunta. ¿Y qué de su relación con Trotsky? Es una pregunta difícil. Vivieron en una casa que ahora es museo. Bueno, lo de Trotsky, pues sí, ella tuvo una relación amorosa, lo admiraba mucho. Ella tenía esa proclividad de admirar el talento, la genialidad. Y bueno, pues Trotsky se vino a refugiar aquí y desgraciadamente pues sabemos el triste final de Trotsky. Pero bueno, pues sí, ella tuvo esas vivencias tan profundas y tan extremas que tal vez la hicieron pintar todavía de manera más intensa y más vigorosa. Vivieron en una casa que ahora es museo en Altavista. Sí, es una casa que primero estaba la casa de Diego, y como había todos estos desencuentros, él le pide al arquitecto famosísimo, ahorita les digo, O'Gorman, el gran O'Gorman, que le hiciera una casa casi gemela a Frida, y tenían vasos comunicantes. Entonces, bueno, pues sí nos percatamos cuando visitamos este museo en que sí hay una separación. Vemos la cama de Diego, que no sabemos cómo es que cabía en esa camita un gigante en todos sentidos, un gigante en lo intelectual, en lo político, lo que amaba a su pueblo. Y cuando vemos hasta su rastrillo, su amor a los judas y todo esto, bueno, pues él le transmitió a Frida esta pasión por México. Y va pasando el tiempo y siguen enamorados, siguen muy cercanos. Desgraciadamente los separa la muerte, porque Frida muere muy joven, y la verdad es que Diego lo sufrió muchísimo. Es inolvidable recordar ese féretro que nada menos le costó al director de Bellas Artes, no sé si exactamente lo hubieran cesado, pero sí trajo grandes consecuencias, porque pusieron, en lugar de la bandera, que era lo más común, pusieron la hoz y el martillo, y eso fue muy impresionante, pero muy congruente con su realidad, con sus creencias, con todo lo que ellos practicaron, ¿no? Querían que México tuviera todo lo necesario,
les lastimaba la pobreza, les lastimaba pues a veces la insensibilidad de ciertos políticos que no veían ese México sufriente, ese México profundo, como lo diría Bonfil, ese México que duele y que tampoco hemos avanzado mucho, desgraciadamente. La pobreza crece y aunque hay muchos proyectos de que esto se transforme, vamos despacio y uno quisiera que fuera rapidísimo, pero bueno, pues tendremos, esperemos, vida para ver este cambio de este México que se merece ser de verdad próspero y que su gente sufra cada vez menos. Y bueno, pues yo nomás recuerdo estas imágenes de Tabasco que ya tienen meses de estar bajo el agua y la gente que se queda sin comida, sin sustento, que tienen que pasar unas hambrunas y unas verdaderas pues sacrificios para aguantar y soportar estos sí que son fenómenos de la naturaleza, pero que no se les ha puesto un fin y que, o por lo menos un detente, ¿no? Y ¿se ha inspirado usted en la pintura de ella? Yo siento que de alguna manera sí. Yo creo que todas las mujeres aspiramos a tener una vida plena, una vida tan llena de color, de plenitud, de participación social, de congruencia, y que lo mismo podía cantar, como dice el poeta, a veces digo mis poemas más tristes con mis poemas más felices con las lágrimas más tristes. Y yo creo que eso le pasaba a nuestra querida y adorada Frida Kahlo, una mujer que de verdad nos deja todas esas enseñanzas. Y bueno, pues yo quiero, no sé ni qué horas sean, pero no sé si tenga tiempo, ya muy poquito, unas pinceladitas de su gastronomía. Ella, fíjense lo que es la vida. Yo tuve el privilegio de ser amiga de Lupe Marín, como ya se los conté, fue el primer programa que tuvimos, y una mujer que fue la primera esposa de Diego, y bueno, había una gran rivalidad entre estas mujeres y siempre estaban como a ver a quién quiere más o por qué, y cupo la inteligencia porque de las dos mujeres, una en pedirle ayuda a Lupe y decirle, oye, uno de los placeres más grandes que tiene Diego es comer, enséñame a cocinar. Y le dice, bueno, pues no te fíes mucho de mí, porque mira, el primer platillo que le hice, o de los primeros, no le gustó tanto, me dejaba sin gasto, tenía que ir a pedirle fiado a la tienda de la esquina, y llegaba un momento en que me decían, pues págueme, porque ya no le podemos dar más, en ningún momento podemos, ya llegamos al tope. Y bueno, pues
así, un buen día llega uno de los principales proveedores de las figuras prehispánicas que fue coleccionando con la ilusión de hacer su museo, que lo logró, y que la Nahuacalli es un museo hermosísimo, eh, quizá un poco lúgubre, es lo único que a mí me, me gustaría con más luz, pero seguramente lo irán a hacer. Pero la riqueza que hay ahí es inusitada, es tremenda. Y bueno, pues llega este señor y le dice, traigo estas piezas que me encargó el maestro. Y le dice, ay, sí, déjemelas aquí. Oiga, pero no me las ha pagado. No, pero seguramente él se las pagará tan pronto sepa que están aquí en su poder. Entonces llega Diego y le dice, mujer, tengo un hambre feroz. Y le dice Lupe, pues como siempre, para variar. Y le dice, pues sí, como siempre. Entonces ella dice, pues te tengo un platillo exquisito. ¿Y qué creen que había hecho la gran Lupe? Había agarrado el molcajete y las figuras más bellas por las cuales había esperado meses enteros, Diego, las hizo un polvo muy fino, se lo sirve en un platón y a la hora le levanta este artefacto que cubría el plato y le dice, aquí está tu comida, pero ¿qué has hecho, mujer? Y bueno, dicen que era tal la furia que la alcanzó a zarandear y que estaba furioso. Pero bueno, Lupe sabía cocinar muy bien. Eso fue realmente, yo creo que una broma muy pesada o un desquitarse, decirle, oye, no todo es tus compras y tus pasiones, también hay una responsabilidad para con tu esposa y tus hijas. Y bueno, pues Lupe, yo se los digo porque comí muchas veces en su casa y preparaba unos platillos jaliscienses, bueno, el cuñete, los almendrados, los moles, y hay los platillos favoritos de Diego, era el clemole y el manchamanteles. Esos dos platillos lo volvían loco. Y a Frida lo que más le gustaba eran los platillos a que ni se imaginan, los confeccionados a base de pato. Ella adoraba el pato. Tenía una gran que además es muy sabroso. Hay que saberlo cocinar, hay que saberle quemar la colita, como decía Lupe, para que no, porque si no sabe a humedad. Pero Frida en el fondo no tenía la pasión que tenía Lupe por cocinar, más bien era quererle dar gusto a Diego, y lo logró. Hizo algunas cosas, pero también muy imaginativa. Se consiguió una muy buena cocinera que le preparaba los platillos más deliciosos que se puedan imaginar, para tenerlo feliz al más maravilloso de los maestros. De verdad que estas son unas pinceladitas, pero ya platicaremos más largo, porque hay un libro que escribió su hija, Lupe Rivera, que también es mi gran amiga, a la que quiero, y que en un momento dado no tuvimos tan buena relación, pero sí con el tiempo logramos dirimir una pequeña aspereza, que más que nada eran celos, porque Lupe le decía cosas así que
que enojaban a la otra Lupe, a la Lupe hija, pero ahora la quiero y sé que somos grandes amigas, de verdad. Y yo quiero agradecerles estos saludos que me mandan con tanto cariño y de esa misma manera yo los correspondo. A Desi Barrera, Lucía Ramírez, Leticia Vargas, Salvador Cisneros, Emma Consati, Geraldine BM, Adelaida Medina, Cristi Torres, Rosario Lozano, Lorena Álvarez, Rosy García, Gris Flores, Luis Eduardo Zavala, Mónica Hernández, Alá Martínez, Miguelina Robles, Eli Eng y Rosa del Carmen Ferrá, Cristian Valero, Antonia Cristal, Lucha Córdoba, Eric Rico, Miguelina Robles, Cintia Arellano, Corina Matilde, Carmen Robles Gil, Antonia Manrique. Saludos a Guadalajara, por supuesto, a mi tierra dorada, a Nuevo León, a Yucatán, a Tijuana, Baja California, Morelos. Y bueno, aquí está también Alicia Robledo. Y tenemos muchos saludos que ya no puedo seguir porque el tiempo se nos acaba. A veces yo pensaba que una hora era mucho y cuando estoy tan entusiasmada platicando de estas anécdotas, de esto que he tenido el privilegio de vivir, es maravilloso. Y no me puedo despedir sin darle las gracias a una amiga adorada que es Ofelia Medina y que ella me hizo mi Frida Marta. Imagínense, miren qué hermoso detalle. Ella está muy cercana y bueno, por supuesto que hizo una de las grandes películas de Frida, que para mí es la mejor. Y realmente yo quiero mucho y admiro a Ofelia porque es una mexicana que también es grande como actriz, como luchadora, que sabe ver por el pueblo y que adora su fideicomiso, y que yo he estado ahí con ella, hombro con hombro, luchando, haciendo bazares, muchas cosas juntas. Nos une el amor a México, el amor al arte, a la plástica, en fin. Y bueno, pues a ustedes, aquí a mi equipo maravilloso, que Cristóbal Arias, que siempre tan profesional, puntual, y Alejandro Dorica, mi pareja, que si me apoyan para que este programa fluya de la mejor manera y que les llegue a ustedes así hasta el corazón. Las abrazo y les mando una manzana también en forma de corazón a todos y a cada uno de los que se toman el tiempo de vernos ahorita, y hay muchos que también se comunican más tarde. Gracias a ellos también. Que la luz siempre los acompañe, esa luz divina que nos da fuerzas. Gracias, siempre gracias.